Genial. Ya. Entonces, me Sí, pongo yo a sí, compartir. Por em, mientras, Ricardo. ya. Y por mientras ahí con la Tamara habíamos conversado de hacer un puente, digamos, en esta presentación, Javier, y yo me voy a permitir partir con tus propias palabras. Em, Javier, nos conocimos porque él primero había llegado al laboratorio de biología marina, por ahí nos conocimos. Y en esos tiempos, haciendo las cosas muy a pulso, surgió la posibilidad de sumarse al equipo que organizaba desde el Programa de Conservación Biocultural Subantártica los cursos de conservación biocultural de campo. Y así fuimos y armamos campamento y ahí partió una historia en la cual al conocer a Tamara se fue por la siguiente dirección. Cuando él termina su brillante tesis de magíster, dice: quiero agradecer a mi padre Jorge Rendel y la memoria de mi madre Viola Cárcamo, a quienes dedico este trabajo. Gracias a ellos siempre he amado la naturaleza y desde pequeño he intentado comprender lo que sucede a mi alrededor. Gracias por todo el apoyo incondicional durante tantos años. A mi tutora y amiga Tamara, por su paciencia, enseñanza, apoyo y confianza. Por ser un ejemplo profesional, agradezco a ella y a James Kennedy el inspirar el interés y pasión por la ecología y los insectos. A mis hermanos Camila y Jorge por preguntarme muchas veces qué es lo que hago y por qué me gusta tanto. A mi pequeña sobrina Magdalena por compartir su bella y curiosa personalidad. A mis amigos Alan Maldonado, Mauricio Gómez, Alejandro Johnston y Jorge Barbero por todo el apoyo, conversaciones y buenos momentos compartidos. Al programa de conservación biocultural subantártica, y ahí sigue con una larga lista de personas que incluyen a Jennifer Torres, a Paula Caballero y muchos, el que Schwittler también, y agradece por el tremendo apoyo y la confianza. Y hoy día me toca a mí agradecer a Javier, porque Javier, en esta tremenda transición, en esta tremenda infusión de nuevos talentos, de nuevas miradas, también ha contagiado a otra gente. Para mí un TDP, un curso muy bonito, fue con Javier Stein. Él con varios de los compañeros que todavía seguimos en contacto llega. Y hoy Javier también ha podido acoger, acompañar a Cenabet Lázaro, que trae una nueva investigación. Y para el CHIC, eso es la familia. Como ponen los agradecimientos de Javier, creo que es lo que quisiéramos todos decirlo. Por supuesto, Javier lo dice y lo hace mejor. Así que con eso se acaba la coda y se da vuelta la página para tu seminario, pero con un agradecimiento y reconocimiento profundo, Javier. Bueno, muchas gracias a todos por las palabras. Siempre es bueno dar gracias, sobre todo a quienes acompañan los caminos, que como bien sabemos se ponen turbulentos de un momento para otro y estos últimos tiempos no han sido la excepción. Pero quiero que me digan si se ve bien, porque acá me aparecen muchos menús en Zoom y no Se ve sé bien, si se ve bien como presentación. quiero ver qué estoy presentando también. Eh, bueno, esta charla o presentación o sesión, eh, como bien dijo la Paula dentro de la presentación, es, digamos, como una convergencia de todo lo que he ido aprendiendo desde que llegué a Williams. Como dijo Ricardo, bueno, la primera vez que llegué a Williams fue a uno de los campamentos de TDP y después recién me integré como estudiante después de esas conversaciones con Tamara, donde este mundo de los insectos siempre estuvo al lado mío, siempre estuvo ahí, pero yo nunca pensé en esas cosas cuando uno es más joven de que eso podía significar una carrera o una forma incluso de ver la vida diferente.
Entonces yo les quiero mostrar hartas cosas, hay hartas fotografías, entonces, como hartas láminas, pero no se espanten, no todo es texto. De las cosas que he ido aprendiendo, bueno, como casi estudiante símbolo de la Universidad de Magallanes, desde el pregrado en biología, el magíster, el doctorado, y ahora también agradecido de la oportunidad de poder llevar una investigación con el postdoc Chic en las cosas que realmente a mí me cautivan y me llaman la atención. Entonces, como ya me presentaron, lo único que puedo decir es que sí, en marzo se cumplen 13 años de que tomo esa decisión de irme a vivir a Williams y junto con Tamara empezar a desarrollar investigaciones en torno a los insectos. Eh, También estoy haciendo clases en la carrera de nuestro centro, el técnico de nivel superior en turismo y conservación biocultural, eh, donde he podido compartir con las nuevas generaciones, ojalá de futuros guías, una manera diferente de ver el turismo, sobre todo el turismo de naturaleza, y resaltar los valores únicos que tenemos en la región. Este año también, por suerte, pude reintegrarme como asesor científico del Taller Mora. Ahí estamos junto con el Benja, haciendo un trabajo bien interesante con quinto y sexto básico. No tiene que ver con bichos, pero tiene que ver con plástico y aves. Eh, la presentación es bastante sencilla. Tiene obviamente un contexto y se va a ir enfocando poco a poco en los insectos acuáticos de alta montaña y en lo que es el proyecto postdoctoral y algunos avances del último tiempo. Entonces, a mí me gusta presentar esto. Es bien ambiciosa esta lámina cuando yo la explico porque eh, ¿qué es lo que quiero decir con esta lámina dentro de las líneas de Chick y la sublínea 1.4 de invertebrados de agua dulce como centinelas de cambio climático, donde estamos varios del laboratorio Huancara de Puerto Williams? A mí me gusta agregar como una sublínea dentro de la sublínea, que sería la de insectos de alta montaña. Eh, Porque durante los veranos, ¿qué es lo que hago? Es salir a terreno, caminar mucho, de terrenos bastante intensos, y de eso les voy a mostrar varias fotografías de que eh, no siempre se dan las condiciones, incluso en verano, para hacer investigación en este lugar tan espectacular del planeta. Entonces, yo sé que parte de estas láminas las presentó Tamara en su seminario, pero últimamente, yo diría que incluso dentro de la última década, si es que no son 6 7 años, la cantidad de literatura como catastrófica y dramática en torno a los insectos va en aumento. O sea, cada vez aparecen más de este tipo de artículos que hablan de apocalipsis, armagedones, que los insectos de acá se extinguen, que estos desaparecen, que no conocemos un montón de especies y se podrían estar extinguiendo, y las causas son múltiples, no son una sola, no son todos los componentes del cambio ambiental global tienen uno u otro efecto en estos seres vivos. Pero saliendo un poco de todos estos datos y artículos medio como pesimistas, eh, una de las cosas, y por qué destaqué lo de la carrera de turismo en conservación biocultural, es porque he vuelto a repensar cosas que trabajé durante el magíster, he vuelto a la literatura de a poco, para Ricardo. He estado retomando lentamente la literatura de Arne Neff en ecología profunda y de Stefan Harding en ciencia profunda, en cómo estamos estudiando la naturaleza, pero igual uno termina como enajenándose. O sea, yo que tengo que caminar por horas, horas y kilómetros y a veces días para llegar a un lugar solamente para, porque en ese lugar vive un insecto en particular, eso tiene un impacto en la emocionalidad, no solo porque uno está cansado después de tantos kilómetros y tanta lluvia y todas esas cosas, sino que también tiene un poder muy emocional que a uno lo hace repensar su lugar dentro de todo el ecosistema. Y eso lo estoy viendo porque en las clases de la carrera de turismo, yo a los chicos les estoy, chicos y chicas que están en la carrera, les he estado comunicando los diferentes avances.
desde que partió la carrera, ellos vieron adelantado algunos resultados de la tesis doctoral. Ahora los tengo mareados con el dragón de la Patagonia y varias otras cosas. Y volviendo a lo de los artículos, esta lámina un poco pixeleada, pero no encontré la figura en mejor definición. eh, Ejemplifica de manera grosera desde dónde vienen todas esas bases de datos, con lo que las diferentes investigaciones están diciendo que estos insectos están en algún tipo de peligro o están desapareciendo, disminuyendo sus abundancias, etcétera. Parece grosera porque en el hemisferio sur son muy pocos los lugares donde existen bases de datos. Y esto se puede deber principalmente a dos cosas. No existen las bases de datos o no se están considerando en este tipo de estudios. Entonces, un lugar como Isla Navarino, al que nos referimos, yo diría que todas las personas que estamos en CHIC, de una u otra forma, nos referimos a que este lugar del planeta o la reserva de biosfera tiene cualidades únicas y singulares, cobra una relevancia clave. Entonces, ahí viene uno de los lemas de CHIC, cómo desde lo local podemos tener algún tipo de incidencia a escala global. Entonces, tenemos que empezar a aparecer en ese punto y darle el valor que tiene la isla y la reserva en general como laboratorio natural. Entonces, ahí hay algunas pistas que tiene la definición de laboratorio natural, que para quienes son estudiantes les recomiendo que lo busquen. Es una definición no trivial, no cualquier cosa es laboratorio natural, hay que cumplir ciertas características y todos los puntos, estos que están marcados en Isla Navarino, y faltan un montón más, pero si no se vería aberrante la figura, son los diferentes lugares de la isla que he tenido la suerte y quizás hasta el privilegio de recorrer mucho a pie, casi todo a pie, eh, donde he ido a buscar insectos, de repente solo sacarle una fotografía para tener el registro. Entonces, nuestra isla, prácticamente toda mi investigación está centrada en la isla, tiene múltiples ecosistemas como turberas, tiene bosques, tiene ríos, tiene lagos y tiene montañas. Y estas montañas no son muy altas. Entonces nosotros hablamos de que la isla Navarino tiene un ámbito altitudinal de aproximadamente 1000 metros, tenemos una línea arbórea entre los 500 y 600, y cercano a los 550, y a mí que me gusta subir cerro y caminar harto, siempre me llamó la atención, y dentro de varias conversaciones antes de entrar al programa de Magíster, eh, con Jim Kennedy, como dijo Ricardo, y con Tamara en alguna de estas fogatas alrededor durante los cursos TDP en el lago Róbalo, conversábamos sobre los gradientes de elevación y cómo a mí me llamaba la atención de que eh, todo lo que vemos en Navarino realmente ocurre in extenso en montañas mucho más grandes. Y ahí vienen todos estos trabajos que hizo Humboldt haciendo referencia a los gradientes de elevación y lo local, obviamente, los trabajos de la TAMI, que pueden ser considerados pioneros dentro de la isla, y cómo este gradiente de elevación incide de una manera tan marcada sobre la biodiversidad, que se puede ver a escala de paisaje, con los diferentes bosques y vegetación, cómo va cambiando a medida que subimos una de estas montañas, hasta incluso cómo tienen un efecto sobre los ciclos de vida de los insectos, cuántas generaciones de ellos pueden completarse en un año particular. Entonces, con todo ese trasfondo, iniciamos o sea, me metí al magíster de la Universidad de Magallanes y empecé mi propia investigación, quizás no en ríos, pero me pasé a las lagunas, como sistemas cerrados, quería ver qué es lo que pasa, y también hay cambios en la composición, por ejemplo, taxonómica de las especies, que son súper marcados, de cómo elevaciones con una diversidad eh, notoria y considerable empiezan a disminuirse a medida que subimos la montaña y las condiciones se vuelven desfavorables.
pasan más tiempo congelados estos lagos, están sometidos a vientos mucho más fuertes porque no hay bosque que los proteja. Y además, no solo la parte taxonómica, sino también la funcional en términos de qué se alimentan los organismos que están viviendo ahí. Este tema lo revisité en la tesis, en el río, porque quería darle una continuidad al trabajo que hizo la Tami, y principalmente porque estas diferencias en los doctorados tienen un poco más de 10 años. Entonces, hubo cambio en esa década entre los resultados de Tamara y los resultados que encontré yo en el doctorado. Y sí, en una década, este es un trabajo que está en proceso todavía, hay harto de sistematización que hay que ir revisando, hay que cuadrar todas las planillas, hay harto computacional entre medio, eh, pero como preliminar hemos visto cómo especies han ampliado su rango de distribución y otras se están comprimiendo. Y eso que nos puede alertar, bueno, como la sublínea 1.4 dice, estos centinelas del cambio ambiental global nos están indicando que hay condiciones que están cambiando. Para los insectos la temperatura es clave, así que puede ser la temperatura, que hay especies, no sé si se ve mi mouse, pero estoy con la mosquita de la cascada, con las edwarcinas, que están ampliando su rango de distribución, o sea, una especie que considerábamos restringidas a ciertas elevaciones, sobre todo elevaciones bajas. Hoy la podemos encontrar incluso a 380, 400 metros de elevación, que es muy cerca del límite arbóreo. Otras especies como este efímero, que son los metamonios, estas especies se están moviendo hacia ambientes más fríos de alta montaña y han aparecido nuevas cosas también, donde también va a haber un trabajo pendiente de taxonomía, o sea, la cantidad de escarabajos que viven en ambientes en ríos de alta montaña es mucho más de lo que pensábamos. Además de también integrar no solo los grupos de alimentación, sino agregar otras características funcionales de los diferentes insectos y otros invertebrados que pueden ser útiles para tener una mejor comprensión de cómo estos cambios en el gradiente modelan la biodiversidad. Esta es otra cosa que hice durante el magíster, otro estudio donde nos metimos en las tolerancias térmicas y cómo la variabilidad dentro del gradiente también influye. Entonces, una de las conclusiones importantes del trabajo es que ambientes con una variabilidad térmica reducida, es decir, no llegan a muchas temperaturas y la temperatura mínima, digamos que es congelación, entonces, estos ambientes con menor amplitud térmica van a seleccionar especies con menor tolerancias térmicas, y eso se ve. Y eso es bastante útil porque si queremos estudiar especies que son muy sensibles, al menos en Isla Navarino, tenemos que subir el cerro. Una de las cosas que yo he encontrado muy interesantes de este trabajo que hicimos con la Tami son las modificaciones éticas que hicimos a la metodología, donde usualmente uno pone estos animalitos y los somete a un experimento y hace unas anotaciones en puntos precisos del experimento. Lo que nosotros modificamos fue que cada 5 grados o menos, si la especie es bastante sensible, hacíamos observaciones de los movimientos. Y hoy en día, la mayor cantidad de referencias o citas que tiene este trabajo son en esos ajustes metodológicos que nosotros hicimos, que queríamos ver qué le pasa al bicho cuando lo sometemos a un experimento. Como alejarse de el clásico experimento que dice, ya, sometamos los bichos a 50 grados y si se mueren, ese es el límite térmico. Es un poco romper esas metodologías tradicionales porque se obtiene muy poca información. Aquí hay algunos trabajos del doctorado, donde estuve viendo cómo incluso a medida que uno va subiendo el cerro hay efectos en la morfología de los insectos, como los tamaños de las alas de los insectos, cuando uno va subiendo hacia ambientes más adversos, se van encogiendo o van reduciendo su tamaño, y cómo también hay cambios en el tamaño del cuerpo. Aquí aparecen puras alitas, pensé que el de abajo eran los tamaños corporales, pero aquellas especies que tienen reducción alar también presentan como este trade-off, que nunca he encontrado, pero este como intercambio, este canje, y tienen superficies corporales más grandes.
y eso es para retener más temperatura. Y en particular, hay grupos de insectos como los plecópteros que en alta montaña pueden reducir su tamaño alar completo. Y esos son los grupos que me interesan a mí en estos momentos. Este es otro trabajo que queremos someter al número especial de CHIC. Estos son muchos registros observacionales. Bueno, yo digo muchos, pero en realidad son poquitos, son un poco más de 130, que he ido anotando durante los años y que tienen que ver con la fecha de emergencia de los insectos. O sea, cuándo en el año salen, a medida que uno está en diferentes elevaciones, y encontramos que cada 100 metros que uno sube en una de estas montañas, estos insectos acuáticos, su fase adulta emerge del río con un retraso de 2 días y medio a medida que uno va subiendo el cerro. Y aquellos puntitos que están encerrados en un círculo rojo son principalmente un efímero y un plecóptero que tienen fechas inusuales de registro. Estas dos especies las hemos pillado emergiendo en invierno y eso nos está llamando mucho la atención porque esto es inicios de agosto, cuando en la isla Navarino todavía tenemos nieve casi hasta la rodilla, el río tiene 1 o 2 metros de ancho porque está todo congelado en las orillas. Entonces, ¿hay alguna señal en el ambiente que está provocando que estos organismos emerjan antes? Eh, Esta otra cosa que estamos viendo, he estado viendo los últimos 2 veranos con estudiantes en práctica de la Universidad de Concepción, con Rayén, Claudia y Francisca. Empezamos a estudiar el efecto de unas pequeñas polillas, unos microlepidópteros, sobre las hojas de ñirres y lengas. Y este efecto, acá si vemos, se me olvidó poner los años, los puntos rojos son el año 2024 y los amarillos el año 2025. El año 2024 o ese verano, ese efecto fue súper intenso, súper notorio, porque uno podía ver desde Puerto Williams al Cerro Bandera, por ejemplo, que todo el límite arbóreo estaba de color café. Y eso llamó la atención y hicimos una metodología simple, sistemática, y subimos el cerro y contamos hojas y vimos polillas y larvas de polillas. Y estamos también trabajando en eso. Tenemos que colectar algunas polillas para hacer el trabajo taxonómico todavía. Es algo también que estamos viendo con el grupo de dendrocronología, con Juan Carlos, con el Cristian Bringas, de que al parecer esta señal podría ser recursiva, podría repetirse. Es algo que ellos han pillado en los anillos de los árboles y estas pequeñas polillitas podrían ser causantes. Y aquí tengo un video que ojalá se vea de límite arbóreo en el Valle de los Bronces, de cómo estas polillas se comen todo el tejido parenquimatoso dentro de las hojas, las dejan como sobres, se comen todo lo verde, no queda nada. Y así es todo el límite arbóreo. El año pasado fue un poco menos notorio, pero aún es algo. Entonces son situaciones emergentes que nos están diciendo que algo tiene que estar pasando. Eh, Otras especies de alta montaña que he estado buscando porque me interesaría entender por qué decidió vivir allá arriba, que se pueden ver en la cumbre del Cerro Bandera o de algún otro cerro, son estos tipúlidos, estas moscas grandes, sin alas y que recorren todos estos cojines de bólax y otras plantas en cojines y líquenes del Alto Andino. Eh, este es otro ejemplo de cómo canjear las alas que no me sirven en un lugar tan expuesto al viento por un tamaño corporal más grande. Y durante el doctorado, y con todos estos ejemplos en mente, también empieza a aparecer, o empiezo a encontrar, mejor dicho, cierta literatura que hace alusión a estos conceptos bien interesantes, como el escalator effect, que es escalando hacia la extinción, que emerge este concepto el año 2008, pero para las aves. En realidad para los insectos parece mucho más marcado, de cómo a medida que el calentamiento global, o van pasando los años y el calentamiento global se hace más drástico, las especies que
son dependientes de los ambientes fríos empiezan a subir el cerro o buscar lugares de mayor elevación hasta que el cerro se termina. Y ahí, por eso, escalando hacia la extinción. Otro de los conceptos muy interesantes es este del nacimiento de de los ecosistemas, o nacimiento ecosistémico, que hace alusión a cómo el retroceso acelerado de los glaciares deja área libre de hielo y estos pequeños charcos son espacios para la colonización, particularmente de invertebrados. Entonces, muchos colémbolos, detrás de los colémbolos llegan algunos depredadores, arañas, escarabajos, quironómidos, empiezan a llegar muchas cosas. Hay otro trabajo que también describe cómo estas redes tróficas son tan sencillas, donde hay larvas, hay algunas aves asociadas, bueno, el dragón de la Patagonia, y otro muy importante es este del Ecological Uniqueness o unicidad ecológica, no conozco la traducción al español de uniqueness, pero es un estudio bien estadístico, hay muchas transformaciones estadísticas de cómo analizar las comunidades, pero en términos de diversidad beta, donde lugares con mayor diversidad beta, es decir, con especies que no se comparten con otros lugares, tienen cualidades específicas y únicas y que las convierten en lugares para priorizar, por ejemplo, esfuerzos de conservación. Y que tiene que ver todas estas láminas que les he contado con el proyecto de postdoc. Bueno, el proyecto de postdoc, que también se los voy a contar ahora, es sobre el dragón de la Patagonia, Andy Perla Bilinki, como un centinela y abanderado para la protección de glaciares y remanentes de glaciar. Entonces, nosotros sabemos que la evidencia o los artículos nos dicen que la isla Navarino estuvo cubierta de hielo y al menos hace unos 20.000 años ese hielo que tapaba Navarino empieza a retroceder por el Canal Beagle hacia la cordillera Darwin. Entonces, una de las preguntas que nos hicimos con Javier Stay, que mencionó Ricardo, y con Tamara, una vez conversando en el río Uquica, fue: ¿quedará hielo en la isla Navarino? Y sí, queda hielo, si no, no hubiera escrito el postdoc. En Isla Navarino quedan al menos 5 remanentes de glaciar o glaciarete por definición, con masas de hielo bastante minúsculas. La más grande no alcanza los 60 kilómetros cuadrados y la más pequeña tiene 12 kilómetros cuadrados. Entonces son masas de hielo bastante pequeñas. Entonces, en base a esa consideración, o sea, esto ocurre post defensa del doctorado, uno empieza a echar, ¿cómo se llama? Nuevas ideas, uno empieza a pensar, y este fue el trabajo que se presentó con la colaboración de un montón de personas, con el patrocinio de Hugo, con colaboraciones del base de Camila Neder y la Meli, que son especialistas en modelos de distribución, que es el fuerte de este postdoc, y con varios grupos de personas que me van a ayudar en terreno, con la Tami y con gente que también está estudiando el dragón de la Patagonia en otros lugares de Chile. Entonces estamos creando como este grupo eh, bastante nerd de gente que nos reunimos cada 2 semanas a hablar del dragón de la Patagonia y todas las cosas que queremos hacer y que ojalá lo encontremos en los glaciaretes de Isla Navarino. Bueno, es un postdoc chic, para destacar eso. ¿De qué se trata el proyecto? Bueno, modelación de nicho ecológico para evaluar su distribución potencial actual, a ver si los datos o los registros actuales nos dicen que puede estar en Navarino. Determinar su presencia en la isla Navarino, o sea, hay que ir a terreno y ver, porque los modelos son modelos, no capturan toda la realidad. Y si está o no está, definir áreas prioritarias prioritarias para la conservación de una especie que es bastante carismática. Acá hay algunos datos interesantes del dragón de la Patagonia. Es endémico del sur de Sudamérica, o sea, está desde los campos de hielo norte hacia el sur. Es el único insecto, en realidad son 2 especies, pero es el único insecto que completa su ciclo estrictamente en los glaciares. Y a pesar de su reconocimiento popular,
realmente no existe mucha información de este bicho. No se conocen sus ciclos de vida completos, se asume su composición dietaria, entonces hay muchos estudios que son limitados sobre su biología o antecedentes ecológicos y, como sabemos, el hábitat está en riesgo. El 2019 se declaró especie en peligro en estas fichas del Ministerio de Medio Ambiente porque el área estimada de ocupación es mínima, los glaciares hoy en día se encuentran fragmentados de manera severa y además de que hay en la ficha se reporta una captura excesiva por coleccionistas y biotecnólogos y también por el uso de los glaciares como actividades recreacionales. Entonces, cuando hay este turismo masivo, eh, todas estas cosas o este tipo de actividades se pueden volver negativas para la persistencia de esta especie. Entonces, si uno toma el ferry, para los que han ido a Puerto Williams en ferry y los que no, ojalá un día puedan hacerlo porque es un viaje espectacular. Ustedes van a ver estas masas de hielo de Cordillera Darwin enormes, como el glaciar Romanche, que lamentablemente igual se está derritiendo, tiene unos ríos enormes, y son masas de hielo gigantes comparadas con esto que tenemos, delante dije kilómetros, son metros cuadrados, son, claro, pues son del tamaño de una casa. Este que está en el Valle de los Bronces tiene 50 metros cuadrados. Entonces, Isla Navarino, en este caso bien particular, con estas masas glaciares tan disminuidas, es un vistazo al futuro de lo que pasará en varios años, ojalá más tarde que pronto, de lo que va a pasar en Cordillera Darwin y otros lugares donde hay glaciares. Entonces, Navarino, además de todas las otras singularidades que tiene dentro de la reserva de biosfera, hoy en día es un lugar único, porque tenemos los glaciares en un estado minúsculo donde podemos realmente evaluar qué es lo que pasa con la biodiversidad cuando los glaciares retroceden a este estado. Eh, Acá hay fotos que tomaron las chicas que hicieron su práctica conmigo el 2024. Y la idea es ir a estos glaciares. Este fue tomada desde el Cerro Virginia. Es ir a estos glaciares, encontrar las buenas rutas de acceso eh, y evaluar si está o no está este pequeño insecto. Entonces, ¿qué se ha ido avanzando dentro del doctorado? Porque yo, bueno, por ahora estoy en Punta Arenas, ojalá la otra semana no falle el ferry y pueda volver a Puerto Williams a seguir trabajando. Eh, Hicimos la base de datos de todos los registros que existen en la literatura y en otro tipo de bases de datos, más registros de colaboraciones de el dragón de la Patagonia, de esta especie en particular, sin considerar la especie de perito moreno. Y con esa lista, que son todos estos registros, son 71, no son muchos, es poder hacer estos modelos de distribución actual y futura. Como se puede ver en el mapa, hay una escasez, eh, yo digo aberrante, de registros en el área de la Reserva de Biosfera Cabo de Hornos, y esa es la que nos vamos a enfocar para hacer los modelos. eh, Porque más adelante también nos gustaría, estas son las cosas que discutimos con el grupo de Dragón de la Patagonia, nos gustaría tener, ojalá, recursos y acceso a lanchas y poder visitar la mayor cantidad de glaciares dentro de la isla, o sea, dentro de la Reserva de Biosfera Cabo de Hornos, y poder evaluar la presencia de este animalito ahí. El siguiente paso, que debería ser de aquí a finales de mes y quizás una semana de noviembre, es la justificación de los predictores y bueno, después ponerse a ejecutar los modelos y toda la parte computacional del proyecto, que viene a ser esto. Tengo una base de datos donde tengo que ir escogiendo, por ejemplo, quiero la temperatura máxima anual, quiero la temperatura máxima promedio del mes más cálido. Todas esas cosas tengo que escogerlas porque no puedo correr un modelo con cientos de variables, sino que tengo que reducirlas a las que tengan sentido ecológico, justificable para la especie en particular, para después poder construir estos modelos que uno llama de idoneidad de hábitat, donde esta especie podría estar o donde se van a dar condiciones
que estaba y quizás en el futuro ya no esté ahí. Entonces, mostrarle, en Isla Navarino tenemos estos 5 glaciares distribuidos en 3 sitios. Uno hacia el sur de la isla, que es el que está acá abajo, el de los Montes Codrington, que es uno de los glaciares más pequeños. Esta es una caminata intensa para llegar hasta allá. Los glaciares que están en los bronces y los glaciares que están dentro del circuito de la ruta patrimonial Dientes de Navarino. Este es un video porque el año pasado intentamos llegar a ese glaciar, que le tomamos una foto el 2024, más o menos en la misma fecha que intentamos subir el 10 de febrero del 2025, donde lo que se convirtió, supuestamente eran 6 milímetros de agua nieve, se convirtió en mucha nieve. Y tuvimos que cancelar la expedición porque el glaciar que debería estar ahí no estaba. Entonces quedamos arriba, tuvimos que acampar, quedamos tapados de nieve, al día siguiente bajar porque, bueno, de repente no se dan las condiciones incluso en verano. Aquí está más o menos la ubicación de los Montes Codrington para compartirla en detalle. Para llegar tenemos estimado que son 3 días de caminata, alrededor de 40 kilómetros por cerro, turbera, eh, hartas cosas. Va a ser bastante entretenida esta caminata. Además que no hay una ruta, no hay un sendero, por ejemplo, un sendero marcado para llegar, sino que vamos a tener que hacerlo nosotros. Los glaciares que están en los Dientes de Navarino están cerca de estos cerros que están en Laguna Escondida. Es el segundo día del circuito, entonces este lugar es bastante más accesible que el otro. Y estos que están en el Valle de los Bronces, la caminata es bastante menor, son casi 6 kilómetros subiendo por el valle, buscando los lugares de campamento, y desde los lugares de campamento potenciales no alcanzan a ser 2 kilómetros y podemos llegar a los glaciaretes a estudiarlo. Entonces eso le da una particularidad muy interesante por este acceso tan sencillo, sencillo entre comillas, al Valle de los Bronces. Entonces, pensando Bronces, este valle, como un lugar ideal para poder hacer estas cosas, desde un potencial sitio de campamento hacia donde está ubicado el glaciar, tenemos alrededor de 250 metros de elevación, donde pasamos desde roca desnuda, hielo, un pequeño laguito proglaciar delante del hielo, otros lagos, tenemos ríos, tenemos límite arbóreo, tenemos tundra, tenemos una pluralidad de ecosistemas donde podemos hacer estudios, por ejemplo, de sucesión vegetal, no solo estudiar insectos. Y además que estos glaciares, ¿por qué socioecológicos? Estos pequeños glaciaretes no tienen nombre y son bastante desconocidos dentro de Puerto Williams, por el público general, no, los no especialistas. Y eso abre oportunidades para la conservación colaborativa, por ejemplo, actividades de turismo, donde podamos nosotros informar desde la ciencia estos ambientes tan delicados, trabajar en conjunto eh, con algunos operadores turísticos o llevarlo incluso hacia la educación ambiental escolar. Entonces, estos gradientes de elevación hacia el glaciarete, hay algunos trabajos que nos recomiendan qué cosas podemos hacer y qué metodologías podemos eh, como practicar para el estudio de la biodiversidad en este tipo de ambientes. Bueno, trampas malays cuando se puede, cuando hay donde instalarlas, trampas pitfall para insectos terrestres, eh, o el estudio de murciélagos, porque vi también que se conectó Cenabet Lazaro, con quien he estado colaborando últimamente. Los Bronces es uno de los valles que ella visitaba durante su tesis de magíster y varios de estos cerros. Entonces, este tipo de ambientes abre un abanico de estudios potenciales de biodiversidad. No tienen que ser solo bichos, sino sus interacciones con otras cosas. Y acá puse el logo de Wild Navarino, que es un operador turístico local, que es Javier Estay,
tenemos pensado ir a estos lugares. Esta es una foto creada con inteligencia artificial porque no tenemos solo una tapada de nieve. Es ir a estos lugares y evaluar cuáles podrían ser aquellos sitios de campamento para que también tengamos un lugar de trabajo que nos facilite las cosas en caso de quedar de nuevo cubiertos de nieve. Un lugar donde podamos trabajar y no tengamos que estar cancelando cada salida a terreno por las condiciones ambientales. También es un asunto de calidad de vida para poder hacer este tipo de investigaciones de la mejor manera. Eh, este es un antecedente bastante de último minuto. Al frente, nuestros vecinos en Ushuaia, específicamente en el mirador de la Laguna Cinco Hermanos, un nuevo colaborador de este grupo de estudios de dragón de la Patagonia, un estudiante de doctorado, se sacó una fotografía con este insecto, lo subió al iNaturalist. Ojalá que alguien lo ayude con la identificación. El bichito lo encontró en este lugar particular, en la roca, muy cerca de este manchón de nieve, y es un dragón de la Patagonia. Los taxónomos argentinos creen que es una especie distinta, los chilenos también, y el glaciar está acá arriba. También es una suerte de glaciarete bien recluido a las quebradas de esta sierra que parece una foto inversa de los dientes de Navarino. Entonces, la posibilidad de que encontremos dragones de la Patagonia en la isla Navarino también es alta. Entonces, cada vez se pone más entretenido esperar a que llegue el verano, con harta ansiedad, obviamente, y poder empezar a subir los cerros y empezar a buscar a ver si está este bichito con nosotros. También les decía que estamos haciendo harto trabajo desde no solo el postdoc, sino desde las cosas que hago yo con el laboratorio de aprendizaje de la Universidad de Magallanes, en donde estamos a través de fotografía o algunos insectos, estamos haciendo modelos tridimensionales, ya sea de escarabajos, aquí está el dragón de la Patagonia, aquí hay un efímero, que son diseño y creación de una estudiante tesista de educación parvularia de la UMAR, donde también tenemos estos plecópteros que se pueden imprimir en madera, en los diferentes Fab Lab. Tenemos un Fab Lab en Puerto Williams, así que voy a llevar todas estas cosas para poder hacerlas allá, además de varios armables también de papel. Eh, para no extenderme más y que esto también tenga una buena parte de conversación, algunos comentarios finales. Bueno, la ecología de campo, que es lo que me dedico yo principalmente, nos va a permitir comprender cómo estos glaciares realmente representan el futuro de, por ejemplo, los glaciares del resto de la reserva de biosfera, cómo en estos glaciaretes los insectos de alta montaña, no solo el dragón de la Patagonia, pueden representar un símbolo de resiliencia y adaptación al cambio ambiental global. Bueno, ojalá sean resilientes a estos cambios, sobre todo si hay dragón de la Patagonia. Y finalmente, la integración de las ciencias ecológicas y la sociedad no se trata solo de conservar biodiversidad, sino reconocernos en ella, revelando una profunda interconexión, que era lo que yo le contaba de cómo trato yo de transmitir la investigación con diferentes estudiantes, personas, colaboradores. Bueno, gracias a harta gente, obviamente faltan muchos más, a las instituciones, bueno, al CHIC por financiar este postdoc, al BASE por los diferentes apoyos, ahí está el Jim Kennedy, la Tami, la Katy, Lala, y un montón de personas que de una u otra manera han estado vinculadas no solo al postdoc, sino a el montón de años que llevo allá en Williams y que ojalá sean un montón más. Eh, Eso, gracias. Gracias a ti, Javier, por este recorrido en tu quehacer en la reserva de la biosfera. Interesantísima tu presentación, todo lo que has estudiado, todo lo que
has hecho hasta ahora y todo lo que te queda por hacer. Nada, preguntas. Francisco Santa Cruz estaba levantando la mano que quiere hacer una pregunta al parecer. Flavia también. Francisco. Hola, buenas tardes. No, la verdad que estaba aplaudiendo básicamente la presentación porque es muy interesante todo el trabajo y me estaba sumando ahí a todos los emoji que el resto de las personas estaban haciendo. Así que, bueno, eso, Ah, felicitaciones, bueno, Javier, muchas gracias por tu presentación. Gracias. súper. Flavia, entonces, por fin. Gracias, sí, felicitaciones también, Javier, súper interesante. Nos hemos cruzado, pero no había tenido el placer de escucharte y tan fantástica síntesis de todos los aspectos. Me surgen dos inquietudes, me pareció súper interesante y tengo dos preguntas. Una que tiene que ver con que noté que no has trabajado o no han incorporado muestras de la isla Hornos, ¿ya? Fuimos con la Tami en algún momento, recuerdo que se hicieron algunos estudios de los insectos, pero creo que sería súper interesante porque mi pregunta es, yo quedé muy impactada con el cambio ambiental en general de trabajar en Isla Hornos, que también estuvimos recorriendo un montón de días, obviamente buscando otro tipo de cosas arqueológicos, pero también observando todo el ambiente, ¿no? Tengo la impresión de que a esa escala, porque en el fondo todo se comprime, ¿no? Los cambios son muy drásticos, tanto altitudinalmente como al moverse a nivel latitudinal o longitudinal, este-oeste. Entonces, ahí creo que sería súper interesante evaluar cómo se va presentando en los mismos estudios que han hecho avanzando al extremo lo más austral que se pueda, que en este caso es el sector sur de la isla Hornos. Y a mí no me extrañaría que pudieran aparecer sorpresas allí, no sé si ya han hecho algún tipo de estudio, incluso, no sé si sería muy loco pensar que podría aparecer incluso el dragón de Patagonia, pensando en que ambientes húmedos muy fríos de la isla podrían hacer no sé hasta qué punto ambientes pequeños como nichos en el fondo que serían equivalentes a los ambientes alrededor de los glaciares. Esa es una. Y la otra tiene que ver con, porque me parece súper interesante que estos ambientes donde están apareciendo estos insectos se están muy vinculados a, vamos a decirlo así, como las últimas glaciaciones y a los avances o pequeñas modificaciones climáticas que son recientes, en escala arqueológica, recientes los últimos 15.000 años. ¿Ya? Entonces, como tú bien mostraste, hacia el extremo este de la isla Navarino y hacia el norte se va modificando y se va haciendo más amplia la franja que queda fuera del rango donde estuvieron posados las grandes glaciares en el último máximo glaciar. ¿Ya? Y queda fuera, por ejemplo, Puerto Toro, toda la franja costera oriental de la isla Navarino y así otros sectores. Y también queda fuera, por ejemplo, el margen del archipiélago del Cabo de Hornos. No sé cuánto, no sé si todo, no tengo acá el mapa geomorfológico en este minuto, pero sospecharía que el último máximo glaciar no cubrió ese archipiélago, por lo tanto, ese archipiélago quedó disponible en la penúltima glaciación. Es decir, estamos hablando de estar disponible hace más de 100.000 años, ¿no? Distinto a el sector que tú estás trabajando de Diente Navarino, que está disponible para todos los cohabitantes, digamos, después de unos 15.000 años, supongo, aproximadamente. Entonces, también ahí hay una escala como geológica ambiental súper interesante. Y entonces ahí no sé si has observado algo que tenga que ver con esta distribución de los insectos y la información que nos están entregando como para pensar también en el futuro y qué va a pasar con los cambios climáticos, etcétera. Entonces son como dos escalas interesantes que combinan tiempo y espacio. ¿Ya? Eso, gracias. Sí.
Javi, Súper, súper. ¿Sí? dame un segundo antes de contestar, Sí. por fin. Les pido a todos que mientras Javi contesta, prendamos nuestras camaritas para tomar la foto de rigor de la sesión, por favor. Todos Antes que nos ordenaditos. olvidemos. Antes que nos desordenemos, nos despeinemos. Dale, Javier, si quieres, mientras tanto. En el fondo era para pasar el avisito de que prendamos las cámaras, por favor. Perfecto. Sí, estaba anotando acá algunas cosas de las preguntas de Flavia. Y sí, respecto de la primera pregunta, hornos también es muy interesante. De hecho, fue parte de como la discusión dentro de mi cabeza para dónde iba o la idea del postdoc, que en el momento, antes de escribirlo eran dos. O sea, era trabajar con plecópteros, que su límite de distribución latitudinal es la isla Navarino, o trabajar con libélulas, que su límite de distribución es Cabo de Hornos. Opté por los plecópteros porque dije, ya el acceso es más fácil en términos económicos, me sale más barato caminar que conseguir una lancha que me lleve hasta Hornos. Eh, y sí, nosotros estamos viendo, de hecho, dentro del doctorado, otro de los trabajos que tengo pendiente, y acá empiezan a aparecer las presiones del calendario también. El trabajo que hice con las libélulas, que va a ser muy interesante poder extrapolarlo o trabajar también en hornos, que allá sí hay libélulas. Nosotros encontramos pequeñas variaciones dentro de los ambientes donde viven, tienen cambios en la morfología de estas libélulas, en las ninfas, en su fase acuática. Libélulas que viven en ambientes donde hay flujos de agua y por ende quizás pocos musgos comparado con una poza en una turbera o poca vegetación donde se puedan esconder, tienden a tener una morfología muy hidrodinámica, mientras que las que viven en otro tipo de ambientes más calmos son mucho más anchas, son más robustas y son más oscuras. Entonces, hay incluso variaciones en la pigmentación o en la quitinización de estos animales. Y sería muy interesante también ver en ambientes donde las condiciones, por ejemplo, de viento son increíblemente más poderosas que lo que experimentamos usualmente en la isla Navarino. Entonces, este nivel como de microhábitats cobra mucha relevancia porque es la otra parte de los modelos. Los modelos predictivos usualmente ocupamos estas escalas mucho más grandes, donde la resolución son amplias, pero ¿qué pasa a microescala? Entonces, los que buscamos bichitos precisos para, por ejemplo, hacer investigaciones, una de las cosas que tenemos que hacer es encontrar el microhábitat. ¿Por qué este está viviendo ahí? ¿Por qué ese microhábitat, esas características seleccionan a estos animalitos a vivir en esos lugares particulares? Entonces, sí, Hornos siempre ha sido como algo interesante, eh, pero no todavía. Todavía hay algunas cosas que quiero resolver dentro de la isla Navarino, pero ahí se pueden hacer siempre colaboraciones y se pueden ver estas cosas. Y respecto de la segunda pregunta, Perdona, no no, sé si... y ¿sí? lo último que te puedo comentar con respecto a esto para cerrar ese, porque Isla Hornos, claro, es atractiva, pero también pensar que esa gradiente latitudinal, al concentrar en pequeños espacios cambios climáticos tan importantes, eh, te puede servir también para comparar la altitudinal, ¿ah? También. No necesariamente es interesante como idea, digamos. Ujú. Sí, eso es muy parecido a lo que está haciendo el grupo de la profesora Maribel Gamboa, que es una de las con las que tenemos este grupo de Dragón de la Patagonia. Ellos están viendo genómica, o sea, están haciendo el genoma y viendo cosas muy genéticas y moleculares del dragón de la Patagonia. Ellos están estudiando cómo cambia esta estructura genética, si es que cambia a lo largo de un gradiente latitudinal. Y claro, el dragón de la Patagonia es uno de un montón de potenciales especies con las que se podría explorar esto. Entonces, sí, o sea, desde luego que sí, Cabo de Hornos es súper interesante. Cabo de Hornos va a ser también uno de los límites de un montón de otras especies.
de insectos que no van a estar más al sur. Y de la segunda, de los lugares que no estuvieron cubiertos de hielo, eso es muy interesante y yo recuerdo haber conversado ese tema con Rodrigo y Juan Carlos en la asignatura de paleoclima, el primer año del doctorado, de cómo estas áreas, estas potenciales áreas libres de hielo, puede ser muy interesante ir a visitarlas por un tema de refugios climáticos para ciertas especies, porque nosotros tenemos este modelo que dice que una vez retirados los glaciares de Magallanes, todas las especies colonizaron de norte a sur, que realmente no considera refugios, porque asume que todo estuvo tapado de hielo. Entonces, eso sí sería súper interesante. Yo sé que la parte biogeográfica, en este caso en crustáceos, la está viendo Claudia con Tamara. Entonces, eso ya nos puede dar un montón de pistas de qué es lo que podría pasar. Ahí nosotros tenemos la pega de buscar qué insecto va a ser el candidato, el modelo, eh, que nos va a ayudar a ir construyendo esa respuesta. Pero sí, súper interesante. De hecho, esa parte de Eugenia, esa depresión que hay desde Caleta Eugenia hacia el sur, eh, hace rato que tengo ganas de recorrerla. Si no fuera por los perros baguales, yo creo que habría ido hace rato por ahí. Sí, interesante entre los factores biogeográficos como más clásicos que se han trabajado, por lo menos desde la perspectiva de las ocupaciones humanas y de algunos mamíferos más grandes, zorros, los felios, etcétera. Es súper interesante las barreras o pseudo barreras como el estrecho de Magallanes, con su formación hace unos 9.000 años atrás, y el canal Beagle, que hace poco ya se ha estado afinando bastante digamos, la apertura marina del puente de agua, digamos, de Canal Beagle. Y es muy interesante, y lo de las glaciaciones hay que pensarlo además en términos de las condiciones que se da para formación de suelo, de todo lo abiótico que sustenta la biodiversidad. Y hay condiciones como súper micro locales, te lo dice alguien que siempre anda buscando la tierra, ¿no? Yo ando mirando formación de suelo, y es súper importante, especialmente para ver cuán drástico o no pueden ser los efectos del cambio climático. Y es más, me interesó mucho ver tu trabajo, lo que presentaste, porque también yo le veo mucho potencial, no solo para imaginarse el futuro o ver qué podemos hacer, sino que es algo que debe ser sustancial en las evaluaciones de impacto ambiental, porque se trabaja con, por ejemplo, la definición de un suelo que se cree que es un recurso renovable y no necesariamente es así. Hay argumentos como para pensar que hay suelos que no son renovables. Si tiene más de 100.000 años que tomaron para generar 20 centímetros de humus o suelo orgánico que sustenta la vida, erosionarlo, es como erosionar o destruir un recurso no renovable, porque no van a tener 100.000 años más o mucho más para esperar, ¿entiendes? Eso como para comentar incluso las aplicaciones concretas de algunas de tus investigaciones para investigaciones muy concretas que se realizan, digamos, sistemáticamente y regularmente en distintos ámbitos. Gracias, Javiera. Muy linda tu presentación y tu trabajo. Gracias, Flavia, gracias por las ideas ahí, que seguramente le van a dar vueltas en la cabeza a Javi harto. Ricardo tiene la mano levantada hace un ratito. Solo si no hay alguien más que quiera preguntar. Pero bueno, primero felicitarte, Javier. Partimos con un agradecimiento general ahora por la presentación. Muy bonita, muy comprensible, muy convocante. Y me voy a ir al inicio nomás, que a la pasada te referiste al nenés. Y eso no se me olvida. Entonces, bueno, primero, ¿qué tiene que ver al nenés y el esquema filosófico con lo biológico? Isla Hornos, no hay que olvidar, es el lugar donde está la cuenca con árboles, la cuenca forestada más austral del mundo, y es un hábitat que es un pic, es una cumbre latitudinal. Entonces, súper interesante desde el punto de vista de los hábitats, los cohabitantes y los hábitos de vida.
Porque si hay hábitos de vida en el ciclo de estos invertebrados que requieren de alguna manera algo foliar, como tú lo estás viendo ahora en la parte alta del cerro, pucha, maravilloso eso desde las 3 H de la ética biocultural. Pero desde el punto de vista de Arne Ness, quería preguntarte y después comentarte, ¿qué te impulsa ahora a reencontrar? Porque algo estuvimos viendo de ese manifiesto, ¿no es cierto? Ecología profunda, ecología superficial, de este escalador montañista que tenía su cabaña ahí en las montañas de Noruega, filósofo, ¿cómo vuelves a remirarlo, a reconversar con él? Y de ahí te hago un comentario chiquitito que puede ser bonito para el chico. Sí, sí, mira, esto parte, yo diría quizá un mes atrás, eh, claro, porque me vine por un tiempito ahora a Punta Arenas y me puse a leer lentamente, porque paper puedo leer rápido, pero literatura, otro tipo de literatura, como que avanzo muy lento. Y me puse a leer algunos de estos ensayos de John Muir en el hemisferio norte, de cómo él sale y de una u otra manera disfruta la naturaleza, pero siempre con esa capacidad de asombro. Y hay un giro dentro de esto con lo de Arnenes de la valoración desde sentirse uno parte del ecosistema. O sea, soy biodiversidad también, de cómo voy cuidando, cómo voy dándole o reconociendo un valor más allá, por ejemplo, que sí, dragón de la Patagonia, centinela ideal de la, no sé, retrocesos glaciares, pero es más. Y eso pasa también por digamos, es un pensamiento que tuve, que ¿qué pasa si lo encuentro al dragón y esta cuestión escapa de, yo diría, de los datos y de la ciencia tradicional? ¿Qué pasa si lo encuentro en uno de estos glaciares que sabemos que son pocos años que les quedan? Y quiero hablar de conservación de la especie en un lugar que sé que ojalá no pase, pero quizás en mi tiempo de vida ese glaciar deje de existir. Y esos conflictos como internos de conservación, de hasta dónde puedo llegar, qué puedo conservar, cómo puedo transmitir, si realmente, no sé, como que lo encontré y no fue asombro, sino que me llené de pesimismo y tristeza porque pensé en su futuro. Esas cosas como que me están de nuevo como reorientando a algo que tomé en parte en el magíster, con la parte de filosofía ambiental. eh, de darle sentido a la investigación que estoy haciendo. No es solo, bueno, también porque yo tengo muchas críticas con el sistema actual de generar conocimiento, así el público muere, como soy muy reacio y muy crítico de eso, eh, sino cómo le doy valor a lo que estoy haciendo, cómo lo puedo comunicar, cómo puedo transmitirlo de una mejor manera, no solo el resultado de lo que encontré, sino qué es lo que significa. Y eso, como te digo, es una cosa que me ha estado revolviendo el último tiempo. Harto de la visita a Punta Arenas me ha hecho como ir repensando eso más que datos. No, pucha, no, felicitaciones, como han dicho varios antes. Muy linda tu presentación porque abre un panorama que es comprensible para todas y todos y además es convocante. 3 comentarios muy breves para dejar espacio. Uno, para quienes no conocen de Arne Ness. Arne Ness es un filósofo que fue parte del Círculo de Viena en el positivismo lógico, que creía que solo se podía hablar de hechos matemáticos y de certezas que se demostraran lógicamente. Y de aquello que no se puede demostrar lógicamente o matemáticamente no se puede hablar. Por lo tanto, la ética no tiene sentido y no cabe. Eh, y Arne Ness, siendo parte de ese grupo, hace una revolución interna que se transforma en una revolución social. Se va a su cabaña, él crea una cátedra en la Universidad de Oslo, en Noruega,
era muy lúdico, muy bueno para el humor dentro de esto, porque lo que quedaba también es como el teatro de Ionesco, ¿no? El absurdo. No podemos saber nada. Y en la cabaña y en sus escritos comienza a tener una conexión que va más allá de la razón lógica. Y en eso viene una crítica a el ambientalismo de los años 60 y escribe un manifiesto muy breve que nosotros lo estudiamos juntos con Javier Rendel y otras compañeras y compañeros, que es este manifiesto Ecología Profunda, Ecología Superficial. Y dice, la ciencia y los ecólogos se preocupan de los síntomas porque quieren el mismo estilo de vida, tener un auto, tener un ranking en publicaciones del WOS, ahora lo que tú estás criticando. En cambio, la ecología profunda va a las causas, cuál es el sentido de la vida, y el sentido de la vida es ser parte de esta red biosférica. Y es muy interesante porque Ness, junto con el montañismo, viene de un pensamiento aristotélico, spinoziano, que es sistémico, es decir, el concepto del buen vivir viene del concepto de entender el cosmos y entender que somos parte del cosmos. Entonces, tiene una gran trayectoria con la filosofía occidental profunda, subordinada por el capitalismo y la razón instrumental. Y bueno, la ecología profunda tiene un montón de ramas. En Tasmania, Warwick Frogs crea toda una onda mística. En Australia, en California están los beatniks y está Gary Snyder, un poeta de la ecología profunda. Y a Chile llega un grupo de California con Patagonia, que es Tompkins, y también incide porque por eso la palabra ecología profunda durante el periodo militar fue vetado y Adriana Hoffman y otros entraban ahí. Y Tompkins fue un gallo que llegó con la soberbia de un empresario, pero la apertura de esta sospecha del montañismo y del asombro con la naturaleza. Así que creo, y este es el comentario el final, que son súper buenas noticias porque hoy día en un clima en que pareciera que la ciencia no tiene lugar en la sociedad, no se le valora o se le niega y se están destruyendo bases de datos, negando, o la biodiversidad y la conservación ya pasó de moda. Lo que importa para la ciencia es la inteligencia artificial más que nunca. Creo que una posición como la de Ness, que es una familia de posiciones de lo que se llama una filosofía sistémica, donde la epistemología, la ontología, la ética y la pluriversidad de saberes empiezan a tener sentido como no solo con Humberto Maturana, sino por supuesto con la sabiduría de Lorenzo Ayapán, con quien también compartimos, con la sabiduría, ¿no es cierto?, de tantas personas de la comunidad yagán, de tantos saberes con que compartimos y que es muy difícil a veces el diálogo intercultural, interespecie y que creo que se abre. La última cosa que la buena noticia es que en el CHIC hay un filósofo que ha estado toda su vida dedicado a Nenés. Es como ponerle un gatillito, es como el dragón de la Patagonia a Javier Rendell, Arnenés a Luca Valera. Y con él está Gabriel Vidal y yo creo que hay que hacer así un grupo de conversación en que tú gatilles con Gabriel. Pero me da mucha alegría porque en un mundo de escepticismo, en que uno ve las noticias, que es agarrarse de lado y lado, aquí hay una cuestión de una opción por la vida con todas las complejidades, desde el plecóptero, desde su hábitat y desde las miradas de Arnenés. Así que gracias y una invitación a que esa línea también entre en el postdoc. Gracias, Ricardo. No sé, Pau, si alguien más quiere decir algo, preguntar algo. Yo tengo una pregunta, pero es que es bien de la ignorancia del territorio, que yo he ido varias veces para allá, pero como que no me he movido mucho de Puerto Williams. Em, ¿Qué pasa con otras islas como la isla Oste? Los cerros son más bajos, no llegan a quedar glaciaretes como en Navarino, o, o bueno, básicamente eso, es muy distinto, yo no conozco. Sí, Entonces, Joste tiene cerros más grandes que Navarino ajá, y bueno, yo usualmente los viernes a esta hora no logro asistir por otros compromisos a los seminarios, pero los veo todos después.
El Rodrigo Soteres en su seminario mencionó, en Isla Hoste está el glaciar más austral del planeta. Yo Ah, lo he visto ahí, de repente juego en Google Earth, veo los accesos y está complejo, pero de que es un lugar súper interesante, no solo porque sea el más austral, para que no suene que todo lo más austral uno queda como cliché, ujú. eh, pero esos lugares son únicos. Como que uno se queda en que ya se repite tanto, pero es verdad, como dice Ricardo, estas cosas, como que, sobre todo en esta época del año, como que tienden a diluirse y los valores que tienen las cosas no debiesen diluirse tampoco. Eh, pero sí, hay hartos lugares que todavía tengo pendientes de visitar. Entré a biología porque una de las cosas que quería hacer ese primer año que entré era recorrer la región lo que más pueda durante mi periodo de vida. Eh, con Navarino lo he estado haciendo, hartos lugares de acá, de Punta Arenas y Brunswick, los he recorrido. Y ojalá pueda seguir recorriendo, aprovechando, viviendo, es muy bonito. Eso igual me da un poquito de esperanza porque decir, desaparecen estos glaciaretes y ahí que, hasta ahí quedó, pero hay unas réplicas más grandes en la otra isla, maravilloso. Qué bueno. Sí, sí, ese conflicto el que te digo yo que por eso he estado como revisitando cosas que en las clases con Ricardo, en el magíster, cosas de la ética, eh, Mm, como escaparse un poquito de esta ciencia tradicional que es levantar datos, analizar, publicar, siguiente. Porque mm. nunca me ha gustado mucho eso. Sé que hay que hacerlo a veces, pero ojalá no siempre. Muy bien, entonces, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? Si no, agradecemos una vez más a Javier. A mí me gustaría hacer No. un comentario, Tami, porfa. perdón. Nada, que yo también quería como reconocer en el trabajo del Javi también el trabajo de historia natural que se hace porque es muy importante la historia natural, no solamente pensar como desde las miradas de macro, digamos, sino que también en cómo van cambiando las especies, mirar también hacer esta análisis del individuo en el glaciar, pero también recuperar la importancia de la historia natural como parte también desde lo que hacemos en el CHIC, desde indicadores, centinelas del cambio climático, por ejemplo. Las historias naturales están cambiando y ese trabajo desde el naturalismo profundo que hace Javi es muy importante y muy valioso también para contribuir a la valoración de estos seres que son totalmente desapercibidos. O sea, el dragón de la Patagonia es famoso porque le pusieron dragón de la Patagonia, pero antes de que fuera el dragón, ¿quién era el dragón, digamos? ¿O quién era la dragona? Entonces, como darle todas estas vueltas y contribuir desde ahí al cuidado, a la valoración, me parece que es una contribución enorme, gigantesca del Javi. Eso. Exactamente. Que yo igual quería hacer como un comentario final, cerrando y agradeciendo no solo la presentación, sino todo lo que ha estudiado Javier, todo lo que ha visto, todo lo que ha observado, y quizás no lo ha puesto a veces en paper, pero todo el conocimiento que tiene en estos últimos casi 13 años, eh, pululando por Navarino y sus alrededores. Eh, no, nada. Por eso te quise al principio presentar como emblemático, porque no es fácil encontrar un investigador que se dedique tanto tiempo en estos días, ¿no? A un lugar en particular con una mirada tan amplia que involucre investigación, ética, bueno, historia natural, como recién mencionaba Tamara. Así que se agradece más allá de la linda e interesante presentación, se agradece todo el trabajo detrás. Dicho Gracias, esto, Paulita, por la invitación igual. por supuesto.
Dicho esto, agradecemos a todas y todos los presentes en esta sesión y nos vemos el próximo viernes en la misma hora y en el mismo canal.